Vienen a por mí. Los veo. Vienen. ¿Quiénes? ¿Quiénes son ellos? No sé quiénes son. No lo sé. ¿Qué queréis? Tengo miedo de ellos. Por favor, no me toquéis. No tenga miedo, Leslie. No tenga miedo. ¡No! ¡No me toquéis! Están entrando por la pared. 1:32, bienvenidos amigos, Milenio 3, una edición más, una noche más, una madrugada de misterio, y de un misterio clásico y moderno al mismo tiempo, porque exactamente hace 25 años, por lo menos en España, empezamos a ser conscientes de una casuística absolutamente desconcertante, extraña entre lo extraño, y que empezó a colarse en la vida cotidiana de los investigadores que teníamos interés en estos asuntos. De pronto, la habitación, la sencilla, hogareña y amable, casi siempre habitación, se convertía en espacio para el misterio. Lo que acabamos de escuchar no deja de ser la referencia a un arquetipo, a una estructura que siempre se daba, una persona angustiada que confirmaba que casi como si algo atravesase la pared, se había manifestado algo delante de ella. Había hecho acto de presencia. Hubo diferentes formas de acercarse al misterio. Hoy ese misterio parece desmadejado después de 25 años. Es como si el tiempo le hubiese sentado mal, quizá porque hay otras teorías para explicarlo, quizá porque todos nos hemos vuelto demasiado serios, pero esta noche queremos penetrar sin miedo ninguno en eso que parecía locura, ciencia ficción o realidad, y que desde luego afectó a miles de personas, también en España. Aún quedan en algunos lugares, como islas casi perdidas, grupos de ayuda, y esto es interesante, para intentar auxiliar, aliviar a muchas personas que vivieron lo que contaba ese fragmento inicial. En mitad de la noche, la presencia, en mitad del dormitorio, en mitad del sueño quizá, en mitad de la vigilia, en mitad de la realidad y lo irreal, una presencia de diferentes formas y aspectos que nos sobresaltaba. Y después, el trauma, el shock, la sensación de que esa presencia podía aparecer cualquier otra noche. 1990 fue como la campanada de salida, el toque de inicio. Yo recuerdo que comenzaba en la radio. ¿Cuánto tiempo ha pasado y qué mayor es uno? Hace 25 años uno estaba en la radio local. Y desde luego, para el compañero Lorenzo Fernández y para mí, que hacíamos ese trabajo juntos en aquel momento como jóvenes entusiastas, esto era un universo nuevo. Era, digamos, la última vuelta del cuentakilómetros, en el sentido de más raro no podía ser. Los casos extraños abandonaban el campo, abandonaban la carretera, abandonaban las planicies o la montaña, y de pronto la casa, que no deja de ser el refugio de uno, se convertía en una especie de teatro. No hablamos de los casos típicos de fantasmas, no. Estas apariciones tenían otro tipo de comportamientos que por lo menos en aquellos casos tenían que ver, sobre todo, con una actitud, sí podríamos decirlo, hostil, agresiva, incidiendo en la mente, en la psique del testigo y desde luego desestabilizando el resto de su vida. 1990 y aquel viejo programa de radio que yo nunca olvidaré, claro. Y recibimos una serie de casos que nunca pudimos explicar satisfactoriamente, es verdad. Ramiro está en su cuarto. Ramiro se ha despertado repentinamente. Ramiro es un joven estudiante madrileño como tantos otros. Es verdad que anda un tanto angustiado, que está próxima a la selectividad, que ha habido exámenes. Muchos de estos casos, hay que decirlo, se producían, si se hacía un estudio, ante momentos de estrés, de liberación de angustia, de situaciones no ordinarias. Pero el sueño había sido plácido y de repente algo parecido a un golpe, una señal.
el sentirse consciente, despierto, el incorporarse en la cama y el empezar a atisbar cada uno de los elementos familiares. El flexo apagado hacía no tanto tiempo, la mesa negra donde reposaban algunos libros de ciencias físicas, los apuntes, abuela pluma, el póster del último ídolo del baloncesto, un pequeño armario donde cabían 4 o 5 chaquetas, unos pantalones vaqueros alojados en la silla, lo normal. Todo lo que podía ser el cuarto de un estudiante de 1990. Pero entonces, ¿quién era ese intruso? Precisamente entre el hueco que dejaba la zona de los pies de la cama y el inicio de esa mesa de estudio, de ese tablero, ahí aparecía algo o alguien. No tocaban los baldosines del suelo. Estaba más o menos a unos 70 centímetros de altura. Es más, daba la impresión, y esto es lo que asustó a este testigo, que nos legó su caso, que me impresionó muchísimo por la fuerza con la que nos lo contaba, aquello parecía tan alto que estaba como encorvado, es decir, la cabeza tenía que estar como en una posición postiza, anómala, no natural, como si aquello estuviese observando desde arriba y tuviera tal envergadura que tenía que achaparrarse, encorvarse, para seguir espiando. ¿Cuánto tiempo llevaba esa figura ahí? Pasan suficientes segundos, quizá un minuto entero, y pensemos lo que es la expansión del tiempo en un estado de shock de este tipo. Aquello, por cierto, tiene una especie de vaporosidad o de luminiscencia que hace que sea perfectamente enmarcable en mitad de la oscuridad de esa habitación. Es más, lo que proyecta esa figura, que parece al mismo tiempo etérea, pero no tiene nada que ver con un fantasma, sino que está ahí, es tridimensional, tiene una especie de opacidad, eso genera cierta luz, cierto brillo apagado, que permite, con todos los interruptores echados, observar precisamente los elementos que os he comentado. La familiar mesa, el pantalón vaquero, las zapatillas en el suelo, el puñado de libros, el flexo. Está viendo todo a través casi de esa figura. ¿Y qué hace esa figura? La cara es redondeada, pero no hay ojos, no hay boca, no hay nariz, no hay orejas. Los hombros son poderosos, son potentes, son de alguien atlético. Se ve un torso y le da la impresión de que lo que hay delante de él como una ensoñación es un torso partido en dos. Es una figura a la que le faltan las piernas. Pero sí que nota Ramiro cómo nacen las dos estructuras de las piernas y es como si algo se perdiese en mitad del muslo. No hay pantorrillas ni pies. Aquella figura tiene una mano alzada. Aquella figura mantiene uno de sus brazos pegado al costado y la otra, como en un saludo, o en una amenaza, o en un gesto de ir a cogerle en mitad de la noche, está señalando fijamente. Esto ocurría hacia la 1:40 de una madrugada de junio de 1990. Poco tiempo después, y sin ningún tipo de conexión, conocíamos la historia de Daniel. Daniel se encontraba estudiando. Era época de exámenes, ciertamente. Se encontraba inmerso en las fórmulas, en las integrales, en las gráficas. Y entonces, y también con el primer caso, escucha algo. En este caso es con un movimiento leve. No hay mascotas en su domicilio. Está solo en su casa. Sus padres se encuentran de viaje. Y es como si alguien hubiese movido, nos lo contaba, hubiese arrastrado ligeramente una pila de libros que había en la estantería situada justo tras su nuca, a su espalda. Le dio miedo porque no es el movimiento típico brusco que llama la atención, no, es como si alguien se hubiese colado en tu habitación y hiciese ese movimiento de seseo de la tapa del libro en esa estantería de fábrica, esa estantería que imaginamos blanca, gruesa. Alguien ha desplazado los libros. Cuando se gira, no hay nada. Sin embargo, lo ha escuchado perfectamente. Es entonces cuando vuelve su mirada hacia la cristalera que da un patio interior que tiene delante, reflejado también, curiosamente, con la luz de un flexo, como estoy yo ahora mismo, es cuando observa que exactamente detrás de él, a su izquierda, junto a la cama, a unos 2-3 centímetros, pegadísimo a la cama, una figura estrecha, una figura que le mira fijamente, una figura que la está viendo a través del reflejo y no tiene el valor, como es normal casi, se queda paralizado, se queda estático,
Dice que son los segundos más terribles de su vida. Está viendo a través del cristal al intruso, que cuánto tiempo llevaba ahí. Le da la sensación a Daniel de que esa figura llevaba mucho observándole, que quería casi meterse en la pared, que quería pasar desapercibido, que quería casi filtrarse, observándole, y que él, en un descuido, en un movimiento provocado por ese ruido, había sorprendido al espía. Es esa figura que quiere como evadirse. Está ahí. La descripción es muy parecida. Él sí nota una especie de ojos, o más que ojos, como si esa cara blanca de nuevo tuviese dos hendiduras. Se mete hacia adentro, no hay pupila, no hay globo ocular. Es como una cara moldeada con barro a la que metiésemos los pulgares y dejásemos los huecos. Es muy estrecha, muy delgada, blanca. Lo que le sorprende a Daniel y nos deja helados a nosotros es que lo describe con la mano, como en un saludo, como intentando abalanzarse, que es muy alto, y solo a través del cristal está observando que esa figura no toca el suelo, se balancea ligeramente. Esos dos ojos, sin pupila, repito, esas dos sombras, le miran fijamente, y delante de él, perfectamente despierto, sin ningún momento de sueño, aquello se va disolviendo, desaparece, como si nunca hubiese estado ahí. Los testigos no tenían ningún tipo de relación, coincidieron en la ciudad, en el espacio, prácticamente, y en el tiempo. Era la primera vez que nosotros escuchábamos hablar a personas con tal susto. Uno de ellos tuvo pesadillas permanentes, shock postraumático, podría diagnosticarse, durante años. Pero aquello le sorprendió la noche de junio de 1990. Los jóvenes investigadores, nosotros, sabíamos que algo estaba cambiando. Las personas estaban viendo el misterio de cierto aspecto como nunca antes en su propia habitación. Dormida en la cama cuando se abrió la puerta. Alguien o algo entró en mi dormitorio. ¿Pudo causarme aquello? Era una especie de reacción alérgica. ¿Cuánto hacía que la tenía? Fuera quien fuera, me resistía. Pero era demasiado fuerte y me llevó con él. Cuando todo se volvió real, bajé la mirada y vi la madera del suelo, repleta de arañazos que llevaban a la puerta. Intenté recomponerme. Estaba decidida a averiguar qué era, qué había entrado en mi cuarto, qué había dicho, a dónde me llevó y qué me había hecho. 1:44 minutos, Milenio 3 en la cadena SER. Esto se llamó VDD, Visitantes de Dormitorio. Lo hemos llamado también Proyecto Intrusos porque el reflejo social fue enorme. Entre 1989 y 1992, cientos de norteamericanos, por ejemplo, de australianos, de ingleses, aseguran que eso es lo que está pasando. Faltaba la espita, faltaba el caso inicial o las personas valientes contando su experiencia. Entonces otros decían, eso es lo que me ha pasado a mí. Y de eso hablamos esta noche. Y podéis participar, por supuesto, en esta intervención. Esta noche es de todos. Ya sabéis, como siempre, Nave del Misterio, con Diego Marañón y Guillermo León llevándolo todo. Nave del Misterio en Facebook, en Twitter, en Google+, en Instagram, en ikerjiménez.com, en navedelmisterio.com. Todo preparado siempre para esta experiencia diferente a través de las redes de comunicación. Y con Fermín Agustín, Noel Calero, Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Clara Tauces, buenas noches. Muy buenas noches. Y Javier Pérez Campos, buenas noches. Buenas noches. Mandamos un fuerte abrazo a Carmen, que estará la próxima semana. Esta no, estará escuchándonos. Y desde luego es un buen programa para escuchar en la cama, es un clásico. Y nos queríamos hacer una pregunta, ¿qué pasó con este fenómeno? ¿Irrumpió de la nada porque es propio de la mente humana? Generar estímulos, generar terrores, siempre han estado ahí y se van transformando con el tiempo. ¿Es una cuestión patológica, traumática? ¿Es una cuestión que tiene que ver con los problemas del hombre y la mujer de hoy, de las últimas décadas, que tienen pesadillas y
son asediados por temores diferentes con el transcurrir del tiempo, o hay algo más, hay una naturaleza diferente que se alimenta de nuestro pensamiento, o son, como muchos afirman, algunos investigadores todavía hoy afirman, seres exógenos, seres de fuera, y fuera es lo otro, o incluso aseguran que extraterrestres. Así empezó este fenómeno, como asociado a extraterrestres, que pasan la frontera de la carretera y el campo y se cuelan, vienen a por nosotros a la propia habitación. Sea como fuere, fue un fenómeno inolvidable y un fenómeno que tiene pros y contras y queremos discurrir con todos vosotros. También, por supuesto, milenio3 con número @cadenaser.com. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola Iker, buenas noches, ¿qué tal? Había una misión que me pareció curiosa de abordar, y es aquellos grupos de ayuda. Pocos fenómenos, ojo, porque vamos a ver que ya algunos aspectos lindan con lo increíble, lindan con lo absurdo hasta los propios investigadores. Pocos dirán esto puede ser así, pero quizá esto revela una naturaleza mucho más profunda del ser humano. Pero pocos misterios han generado grupos de autoayuda, grupos de personas intentando sacarse un shock de encima. ¿Qué pasó con aquellos grupos, Diego? Pues todo comienza con esa película de la que hemos escuchado un corte al empezar, Intrusos, que se basó en un libro de Bud Hopkins, un autor, un investigador del fenómeno ovni, que a mediados de los 80, junto a Whitley Strieber, apareció en las librerías, y digamos que los relatos sobre abducciones empezaron a popularizarse en gran escala, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos. Comenzó a difundirse lo que hoy entendemos por el moderno episodio de abducción, de secuestro extraterrestre, tal y como lo conocemos, ¿no? Con todas sus características de luz, de sensación de flotar, en fin, todos esos elementos que hemos descubierto gracias también al cine y a la televisión. La adaptación televisiva de ese libro de Intrusos, 4 capítulos, y que el propio Hopkins asesoró, propició que se produjeran un montón de llamadas, de cartas que narraban episodios de este tipo. Era como que algo se estaba despertando, ¿no?, en Estados Unidos. Curiosamente, muchos de esos episodios tenían como protagonistas a niños. Y por tanto la respuesta de Bud Hopkins ante toda esta avalancha de comunicaciones fue inmediata. Él diseñó una especie de cuestionario tipo para tratar de saber si una persona había tenido una experiencia de estas características. Creó la Fundación Intrusos, como bien comentabas. Estamos en 1989, Bud Hopkins es un autor ya conocido que ha publicado obras como Tiempo Perdido, y él lo que hace es crear esta organización que no tiene ánimo de lucro de ningún tipo y que reúne a pequeños grupos heterogéneos de características muy distintas. Hay gente de un montón de clases sociales y todas ellas son personas que aseguran haber sido víctimas de episodios de visitantes de dormitorio. El objetivo de esos grupos es intercambiar experiencias, impresiones. Es una especie de terapia de grupo que les ayuda a superar el trauma. Para que todos nos entendamos, es una especie de lo que podríamos entender como una reunión de alcohólicos anónimos, de grupos de ludopatía, gente que se junta y que mediante charlas y diálogo intenta superar ese trauma. La Fundación Iker tenía 4 objetivos. Quería proporcionar un entorno de comprensión a estas personas, quería llevar a cabo una investigación sistemática sobre las abducciones, saber qué eran y qué elementos tenían. En tercer lugar, quería trasladar este fenómeno a un programa de educación pública en un movimiento absolutamente pionero. Y por último, pretendía, y esto es muy interesante, que los profesionales de distintos ámbitos, tanto médicos como psiquiatras, como, en fin, un cuerpo de profesionales, se formaran y se especializaran en estas experiencias para atender a toda esta gente. Durante muchos años se organizaron en Nueva York ciclos de conferencias a los que acudían terapeutas, investigadores, profesionales de la hipnosis. Allí se hacían entrevistas intensivas que duraban un montón de horas, se practicaban regresiones hipnóticas, como te digo, estos grupos de apoyo, bueno, se les daba cabida, y lo que se consiguió básicamente fue almacenar sobre todo una ingente base de datos con informes sobre abducciones a los que los investigadores pudieron acceder para tratar de comprender un poco mejor este fenómeno. ¿Qué ha pasado, Diego, con esos grupos en concreto hoy? ¿Cuál es su rastro, incluso a nivel de internet? ¿Alguno sigue activo? Verás, esta en concreto, la fundación de Bud Hopkins, desapareció en 2012, un año después de la muerte de su creador. Se disolvió. De hecho, el último comunicado en esa web
que hoy no está disponible, hay que acudir a ella mediante herramientas específicas, es el propio obituario, la esquela de Bud Hopkins, pero sí que hay más. Por ejemplo, hubo más por lo menos, entre el 89 y el 91 el propio Whitley Strieber fundó una especie de órgano de comunicación y de intercambio de experiencias, de Communion Letter, que se esforzaba también en buscar una solución al enigma abducción. Y sí que hay, por ejemplo, dos grupos que hoy en día siguen en activo, Iker. Una es la australiana UFOESA, que preside Peter Curry, una supuesta víctima de abducción en 1988. Esta organización se funda en el 93 y trata de encontrar también una explicación razonable. Como te digo, hoy sigue en activo. Y otra de ellas es la que preside David Jacobs, autor de Vida Secreta, un libro fundamental y muy interesante sobre estos fenómenos, que está al frente del Centro Internacional para la Investigación de las Abducciones, el ICAR. Se preocupa especialmente de proporcionar información y formación a terapeutas que se encuentran con estos casos, y en su web, curioso Iker, lo acabo de ver esta noche, hay un cuestionario online a la que la gente puede acceder para tratar de ver si ha sido abducida o si tiene síntomas, y como te digo, este grupo también está en activo. Síntomas, ha dicho Diego, y es muy curioso porque muchas de las personas que sufren decían algunos, delirio de agresión nocturna alienígena. El compañero Javier Sierra y José Guijarro en su vida hicieron en su día un estudio complejísimo de lo que llamaron síndrome Diana, entre la patología y la sensación real de que algo estaba ocurriendo, y había una serie de elementos curísimos. Por ejemplo, las marcas en el cuerpo, marcas como un arañazo triple o a veces unos puntos, un triángulo en la espalda. Era muy inquietante. Personas que se despertaban con unas pesadillas muy concretas, y lo hemos comentado en alguna ocasión, había unas marcas que ya en los años 90 se convierten en emblema. Antes de esos años 90, la casuística puramente ufológica, habéis escuchado a Diego haciendo ese informe, que en los 90 todo esto se relaciona todavía. ¿Con qué se va a relacionar? Si hay un ser, como hemos descrito, sin rostro, o a veces de pequeño tamaño, que viene en la noche. No estamos viendo ningún ovni, ninguna luz muchas veces, nada ajeno a ese ser. Pero el hombre y la mujer de hoy ya no creen en viejos fantasmas en general. Son cosas del pasado, páginas que ya están arrancadas de la memoria colectiva. Por tanto, el nuevo arquetipo viene a sustituirlo. El que viene en la noche ya no es un fantasma, ni por supuesto un demonio, que gozan de poca popularidad. El disfraz del extraterrestre los ha suplantado. Y sin embargo, ¿qué elementos tenemos para saber que esa figura que vieron los amigos Daniel o Ramiro eran extraterrestres? ¿De dónde venían realmente? ¿Un extraterrestre se comportaría así? Esa cualidad medio etérea, llegar sin que nadie sepa cómo, escurridizo como una sombra, ¿eso qué tiene que ver? Pero al principio se asociaba con extraterrestres. Y es verdad que en la ufología había algunos casos muy concretos donde se relacionaban hechos. Por ejemplo, hay un caso precisamente en Cantabria donde hay un matrimonio, otro muy parecido en Huelva, de los primeros que nos iban llegando, que daban escalofríos. ¿Por qué? Porque en estos dos casos, que recuerdo que a mí me impresionaron mucho investigarlos, la pareja se despierta por una especie de sonido parecido a un zumbido. Atentos a esto, que luego lo comentaremos. Siempre como una señal, como un elemento interruptor que no es ordinario, que cambia la situación, y que la plácida noche, la plácida oscuridad de nuestra propia habitación, se rompe con algo que uno puede pensar que es que han entrado en casa, que hay alguien forzando una ventana, una cerradura. Muchos de los casos que yo investigué, y algunos escalofriante de verdad, igual lo contamos, empezaba como con un tintineo, unos golpecitos, pero algo que parecía físico, es decir, que parecía la no menos inquietante mano de un ladrón entrando, moviéndola. Pero de repente pasan unos segundos y eso se ve que no es, que no hay una interacción humana. En este caso de Cantabria y en el de Huelva, la pareja se despierta al mismo tiempo, se miran cara a cara. Marido y mujer son conscientes de que están observando lo mismo, y entonces a los pies de la cama y cerca de la pared, en el ángulo ya con el techo, un ser de nuevo alto, tan alto que está encorvado, en este caso de un tono oscuro, tampoco se ve muy bien, es como una sombra, es corpulento, tiene las manos, los brazos como en gesto de agarrar, de atenazar, y en uno de los casos, en Santander en concreto, el marido siente tal pavor y tal pánico que su reacción es lanzarse a por esa figura, porque cree que es alguien físico, un encapuchado, un ensotanado, que los va a matar, que ha aparecido en mitad de ese lugar y que los va a matar. Cuando se lanza por la figura, aquello se desvanece, pero se desvanece viéndolo la mujer desde la posición aterrada con la espalda en el cabecero de la cama, ¿no?, dando un grito.
no es que fuera una imaginación, es que aquello se convierte en un humo que se va marchando, un humo como maligno que segundos antes había conformado una estructura que les observaba. Hay casos en los catálogos ufológicos donde se mezcla la visión, por ejemplo, de una luz en un hotel en la provincia de Huelva en una época de invierno, cuando no hay personas, cuando esos lugares, sobre todo antes, ahora ya se ha distribuido mucho el tema vacacional, pero antes, un mes de febrero, es que algunos lugares de la costa española parecían sitios de película del oeste, ¿no? Con las ramas cruzándose. Unos médicos tienen que estar en una serie de conferencias y las dos parejas observan una extraña luz, un extraño sol que se va aproximando de la parte de la playa que casi da a la propia estructura del pequeño, discreto hotel, rodeado de otros muchos hoteles donde no hay nadie, solo ventanas apagadas. Esa luz, como un sol bajo, está flotando, y lo están viendo. Con el resplandor de la luz que entra dentro de la doble cristalera, planta 1 y planta 2, ven una figura pequeña en el lado de la ventana, como un niño, la cabeza un poco abombada, así lo ven, tiene las manos como pegadas al cristal, y cuando les da un escalofrío es cuando ambos perciben que no está al otro lado del cristal, que está mirándoles ya traspasado el cristal, que por algún motivo ese niño lleno de oscuridad, esa figura reflectada por la proyección del fondo de esa luminaria que ha aparecido, está ya dentro. Es más, está casi posado en el pequeño radiador encendido y está dentro de la habitación. Pero estos casos sueltos eran eso, historias sueltas. No teníamos una forma de hilarlas. En Estados Unidos, como siempre, se iba más deprisa y ya había mucha casuística. Los niños, Javi, los niños fueron víctimas de estos sucesos que, por supuesto, tenían la dificultad de ver cómo se deslindaban de la psicología infantil y sus miedos. Y en Estados Unidos empiezan los grupos de ayuda y los análisis de dibujos curiosísimos de miles de niños. Efectivamente, ellos son los primeros que empiezan también a alertar a sus familiares de que algo está ocurriendo. Y de hecho, claro, los padres de esos niños son, digamos, unas víctimas, entre comillas, que hacen mucho más ruido porque, claro, están aterrorizados por lo que puede estar ocurriéndoles a sus hijos. E inmediatamente se ponen en contacto con diferentes expertos como Bud Hopkins a través de esa fundación Intrusos que comentaba Diego, donde se reciben decenas de llamadas, de cartas de estos padres asustados, hablando de que niños, sobre todo entre edades comprendidas entre los 4 y 14 años, están hablando de personajes de pequeña estatura que cada noche visitan los dormitorios de sus hijos. Y lo curioso es que, sin ellos saberlo, todos estaban describiendo la misma figura, la figura de pequeño tamaño, de cabeza almendrada, de ojos prominentes, de tez muy pálida, que en ocasiones se quedaban mirando a los niños simplemente como si estuvieran espiando su comportamiento y ellos, al sentirse observados, se despertaran y los pillaran infraganti. Pero había casos que los niños habían relatado a los padres cómo estas figuras de pequeño tamaño en ocasiones rodeaban la cama, los cogían a los niños a través de los brazos y rápidamente los impulsaban hacia el cielo, a veces incluso los sacaban a través de la ventana, y los niños decían que los llevaban desde la cama hacia un gran ojo azul, y allí en ocasiones eran sometidos a todo tipo de pruebas, en ocasiones dolorosas. Por supuesto, en toda esta larga historia de las visitas de dormitorio hay explicaciones científicas. Persinger encabeza una sobre quizá un recuerdo mal asimilado del proceso de una operación, despertarse inconscientemente en el proceso de la anestesia y que la imagen de ese gran foco, de esas figuras embozadas, sea algo como perdido en la mente infantil, y es una agresión. Evidentemente los médicos, a nivel de un niño, te están agrediendo, tú no sabes lo que está pasando, y menos con el cloroformo, entre comillas, de la anestesia. Se habla también de patologías concretas que tienen que ver con periodos donde todavía están muy presentes las llamadas imágenes perinatales, afectando la mente del niño y además afectándolo de por vida. Esos miedos, cuando el oyente de Milenio 3 tiene un miedo repentino en la noche, hablaremos del miedo en el futuro, no está sino recuperando archivos del cerebro reptiliano antiquísimo que tienen unos códigos muy precisos. Las imágenes de los miedos perinatales, miedos desde el parto, están ahí. Pero
Hay muchos casos muy complejos, es toda una fantasía. El género humano, como diría Jung, está fantaseando al mismo tiempo, o realmente estamos siendo testigos de algo. ¿Y los investigadores españoles qué hacían? Yo creo que Javier Sierra y José Guijarro fueron de los más activos en aquel proyecto Diana, que muchos recordaréis. Y el propio José Guijarro, en una de sus investigaciones, confesó haciendo guardia en la casa de uno de los testigos que había tenido experiencias con la visión de lo que ha contado exactamente Javier Pérez Campos. La irrupción varias veces en la puerta del dormitorio, que es que esto hay que vivirlo, te despiertas y en el marco de la puerta, en esa casa no hay niños, hay lo que parece un niño, con un traje ajustado, con una cabeza como abombada, que está mirando y que parece que además lleva cierto tiempo mirando. Después, o se marcha rápidamente, y la testigo no tiene el coraje, lo entendemos, de levantarse de la cama, se queda paralizada hasta que llega la luz del día. Aquel individuo además se ha ido desplazando de una forma como antinatural, que da más miedo, es decir, no parece una figura ni siquiera humana, parece casi un holograma, una especie de animación que se ha puesto ahí delante. Y el propio Guijarro, en alguna ocasión, yo lo recuerdo comentando que había percibido, aunque sea en un esbozo, la visión de una figura siendo el investigador. Y los investigadores continúan investigando en España hoy. A mí me interesaba en este recuerdo 25 años después del fenómeno tan raro de los VDD, si todavía hay casos. Y uno de los más incombustibles ufólogos de este país, y gran amigo, Marcelino Requejo, que ha peinado tierras de Zamora y de Galicia siempre en busca de casos en primera persona, nos contaba, por ejemplo, el de José María Basalde y tantos otros que he leído recopilando en sus cuadernos de campo. Es decir, las personas, tiempo después, con el asunto ya casi olvidado, seguían teniendo estas experiencias, y lo vais a escuchar, de una complejidad que o bien es una invención, una locura, o desde luego están conectando con algo que no entendemos. Escuchad. Y este muchacho se encontraba entonces preparando los exámenes finales de curso. Sobre las 6 de la mañana aproximadamente, que estaba dejando amanecer, pues se levantó, o había puesto el deseo de levantarse pronto y estudiar. La persona no se encontraba durmiendo cuando suceden estos hechos. Se encontraba sentado en la cama estudiando. De pronto lo que observa es que a través de la ventana, ya digo, estaba amaneciendo, la luz comienza a crecer de forma inusual con un zumbido muy fuerte y según nos narraba, lo que ocurre es que esa luz penetra en la habitación, la invade completamente, que llega incluso a molestar a la vista, literalmente. Y acto seguido, lo que él nos dice es que se ve a sí mismo tumbado en una camilla y dos seres pequeños, como con unas batas blancas y la cabeza en forma de pera invertida, con unos ojos negros enormes, que se acercan hacia él, hacia esa camilla, y comienzan a palparle con unas manos que no tenían dedos, que eran redondas. Comienzan a palparle desde la cabeza hasta los pies. Y a continuación, estos seres se retiran de un lado y de otro de la camilla y comienzan a alejarse hacia el fondo de la habitación y desaparecen, y la luz permanece todavía unos instantes hasta que comienza a encogerse hacia la ventana, y él lo que ve a continuación es que se encuentra sentado como estaba en la cama y la luz desaparece, se aleja rápidamente de la ventana hacia el monte, porque era una casa aislada, una vivienda en las cercanías de Navadín, en Lugo. Y bueno, él lo que hace es levantarse corriendo de la cama, no se encuentra impedido absolutamente para nada, se encuentra muy asombrado por lo que acaba de suceder, y lo que ve es alejarse ya esa luz, pero bastante lo lejos en los montes. Es lo único que nos puede decir sobre la luz en sí. 2:05, escuchéis Milenio 3 en la cadena SER. Santi Camacho, compañero, pero esto no es de ahora. Este disfraz último sí es de ahora. Pero la larga historia del hombre, del ser humano, está trufada permanentemente de estas visitas en lo más sagrado del hogar, en la plena habitación. Y se transformaba según el tiempo para ser aceptado y comprendido por cada época. Sí, porque el fenómeno efectivamente yo creo que es tan antiguo como los registros históricos. En algunas ocasiones ha dado lugar hasta a religiones. El 21 de septiembre de 1823, Joseph Smith estaba tranquilamente en su cama cuando recibió la visita de un ser. Recibió la visita de un ser que le dio un mensaje.
un mensaje en el cual decía que era un ángel, que era el ángel Moroni. Joseph Smith fundó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, lo que conocemos como la Iglesia mormona, una iglesia tremendamente importante. Es decir, ha habido incluso momentos en los que estas visitas nocturnas han tenido cierta importancia, pero desde luego el momento histórico posiblemente más importante después de esos finales de los 80, principios de los 90, en los cuales parecen concentrarse casi la totalidad de los casos de los que estamos hablando y vamos a hablar esta noche. El momento histórico sea la Edad Media, con la creencia o los testimonios de los íncubos y los súcubos, personajes que curiosamente cuando vemos sus descripciones pictográficas, cuando vemos en los cuadros de las grandes pinacotecas que el tema ha sido muy recurrente en muchas pinturas, siempre vemos una referencia a algo que es muy típico en los testimonios actuales, que es la parálisis del sueño. El íncubo, el súcubo, aparece sentado encima de su víctima, generalmente encima del pecho. La pesadilla, ¿no? Efectivamente, en una clara alegoría de que le impide absolutamente cualquier movimiento, de que esa víctima está absolutamente indefensa ante esa criatura. Y ni siquiera las connotaciones sexuales de estos íncubos o súcubos. Los íncubos eran demonios, se decía que eran demonios masculinos que acudían a tener sexo con las hembras humanas para engendrar especímenes diabólicos, y al contrario, los súcubos serían su equivalente femenino y tendrían exactamente el mismo propósito, pero con los varones. Pues incluso también en tiempos actuales se encuentran ese tipo de connotaciones sexuales que los ufólogos, generalmente los ufólogos norteamericanos, algunos haciendo gala de cierta interpretación amplia o incluso fantasiosa, pues han achacado a extraños experimentos de hibridación o de estudio de la fertilidad humana. Bien es cierto que muchos de esos testimonios, no solamente de visitantes de dormitorio, sino de la clásica abducción de personas que van por un paraje solitario, tienen un encuentro y relatan, sea porque lo recuerdan o sea vía la regresión hipnótica, lo que les ha sucedido con esos visitantes, pues también relatan el especial interés de esas criaturas en todo lo relacionado con la reproducción humana. Y es que, como si fuese un estudio digno de Freud, hay una sensación de que la pulsión sexual no bien desarrollada genera la represión que ha habido a lo largo de la historia, ¿no? Genera una serie de fantasmagorías nocturnas que siempre han estado presentes y que solo los psiquiatras empiezan a ser conscientes a partir precisamente de la escuela freudiana, que quizá con exceso piensa que todos los temores nocturnos, todas las obsesiones, todo lo que le pasa al ser humano tiene que ver en el fondo con una sexualidad reprimida. Otros, como hemos dicho, como Jung, pensaban todo lo contrario, ¿no? Había un amplísimo abanico de posibilidades y de realidades ignotas que aparecen en el mundo y que no solo tiene que estar el componente sexual. Ahora, en estos casos, vamos a ver cómo desde niños a mayores existe una extraña raíz que tiene que ver primero con la sensación de que la persona que ha sido visitada en la noche ha sido analizada. Eso ya es una cuestión casi quirúrgica, ¿no? Que ha sido agredida. Tiene la sensación la persona que ha vivido esto que le falta, por ejemplo, un tiempo en la noche y que a modo de pesadilla, de mensaje onírico, se le va repitiendo. Por otro lado, vamos a ver historias que llegan a unos límites seguramente increíbles, hasta para el más fantasioso de los investigadores, pero que sin embargo no deberíamos desechar porque representan algo importante en la psique humana. Hablamos de personas que han perdido hijos, de personas que creen que han sido manipuladas por dentro. Todo eso está generando una serie de traumas importantísimos, y esos casos ya no se escuchan, pero se escucharon en un tiempo muy concreto. ¿Por qué en ese tiempo? Habría que ver también qué pasaba exactamente en ese tiempo. ¿Hay casos actuales? Se la pregunta. Ahora mismo, en el 2015, hay personas que están viendo este tipo de figuras tan agresivas en lo general, ¿no? No es una figura que solo observa, como los casos que yo comentaba, sino que habitualmente invadían el terreno de la persona, le generaban un gran pánico y en ocasiones aparecían en más de una ocasión.
Yo lo comentaba en la última charla que tuvimos en el Rialto, y es el historial del testigo. Eso sí que es curiosísimo. Hay veces que un testigo ha pasado por otras experiencias, o que una muy traumática le produce una apertura de miras que hace que haya otro tipo de sensaciones que antes no tenía, y que a veces son esa sombra, esa figura, ese que está escondido, ese que observa. Se ha abierto algo y su visión es diferente, y por desgracia para él en ocasiones la percepción de estos visitantes se manifiesta. Le preguntábamos a Requejo, como investigador local, esforzado y auténtico como es: oye, ¿seguir registrando casos actuales? No de visión, de visión de visitante de dormitorio en mitad de la noche, como ocurría en los 90, o el fenómeno ha muerto por algo. Esta es su respuesta. Mira, casos desde el año aproximadamente 2001 que te estamos narrando, el de José Ramón Basabe, de este calibre no. Sí hemos tenido algunos casos puntuales que no han trascendido, evidentemente, porque ese ha sido el deseo de los testigos, y bastantes, no vayas a creer que solo son 4 o 5, en los que se produce este tipo de visita en el dormitorio a altas horas de la madrugada, en ocasiones estando las personas dormidas, en otras no, y siempre nos están describiendo lo mismo, unos seres pequeñitos que se ponen al lado de la cama, que en ocasiones no hacen absolutamente nada, sino que permanecen un par de minutos y a acto seguido se esfuman, literalmente se esfuman ante los ojos del testigo. Lo que sí hemos tenido algún caso que hemos podido comprobar es el de aparecer marcas en el cuerpo del testigo, en la espalda concretamente, en 2 de los casos, en forma de triángulo, como unas quemaduras redondas, formando un triángulo equilátero en la parte baja, en la parte lumbar. Otro de los elementos que realmente dejaban helados a los investigadores, incluso había marcas. Había habido algún tipo de manipulación, o era autoagresión, era estado de histeria inconsciente, pero los arañazos a veces eran como muy regulares, que era lo curioso. Existen fotografías, existen documentos, una especie de arañazos como si hubiese habido una pelea tremenda en la noche. Clara decía que ella era, y esto es muy curioso, escéptica precisamente en este tema, en los visitantes de dormitorio, como si se encerrase una verdad bastante oscura e inquietante detrás, pero no extrahumana, no paranormal. Sí, bueno, y cuando digo escéptica, ojo, intentamos bien la palabra escéptica en este caso, ¿no? Es decir, yo no niego que estas personas realmente están viviendo algo, o les ocurre algo que ellos en ese momento no pueden explicar. Y te pongo un ejemplo de hace 15 días. Hace 15 días me escribía una mujer que, bueno, pues como saben que tengo el tema de los sueños, pues me llegan muchas cosas relacionadas con el sueño. Y en este caso era una experiencia que ella había vivido hace un montón de años, cuando ella era prácticamente una adolescente, que por miedo a la burla y demás no había contado a nadie, y bueno, pues que se atrevía ahora a contármelo porque seguía todavía con miedo, no se lo había contado ni a sus padres. Yo leo esa experiencia y es calcada del libro a lo que sería una visita de dormitorio, pero con todos los componentes de lo que se denomina parálisis del sueño, también hay que decirlo. Y claro, así se lo hago saber, es decir, esa persona ha estado viviendo un montón de años guardando un secreto que realmente le inquietaba y bueno, hasta el extremo de no atreverse a contárselo a su propia familia, sin saber que a lo mejor eso que ha estado viviendo tenía una explicación perfectamente lógica. Y yo creo que en muchos de estos casos las explicaciones vienen con fenómenos relacionados con el sueño, con los momentos antes de quedarnos dormidos, ese estado de duerme-vela, y en los momentos de justo despertar, cuando no estamos todavía despiertos del todo. Están las 2 clásicas visiones, ¿no? Sí, reciben unos nombres así muy pomposos, ¿no? Imágenes hipnagógicas, que serían las que preceden al sueño, ese periodo, como decimos, de duerme-vela, y hipnopómpicas, que sería lo mismo, pero en el momento del despertar. Y tienen características comunes que se asocian bastante con el tema de los visitantes de dormitorio. Ojo, yo no digo que todos los casos tengan esa explicación, ni mucho menos. Es decir, a mí hay algunos casos que, sobre todo cuando existen, pues mira, no te diría mejor que una marca de un triángulo equilátero como del que hablaba nuestro compañero Marcelino, que además hay otros casos también con punzadas, en forma de triángulo también, ¿no? Eso, imaginemos, por ejemplo, que eso tuviera una explicación en cuanto a, imaginemos que a lo mejor lleva algo en la ropa, alguna etiqueta, algo que precisamente tiene una forma
muy muy regular y que puede ser eso, claro, teniendo esa noche anterior esa experiencia, se puede asociar que, en fin, que ha tenido algo raro, ¿no? Pero la verdad es que es un fenómeno en el tema de la parálisis del sueño y sobre todo todas esas imágenes hipnagógicas que van asociadas unas cosas con otras, muy estudiado y bueno, muy común y muy relacionado con este tipo de experiencias terroríficas muchas veces. Para que toda nuestra audiencia lo sepa, aunque lo hemos contado en alguna ocasión, pero siempre es bueno refrescar términos para la gente joven, sobre todo que se va incorporando, ¿no? Y no digamos ya a través de la red, de los podcasts que disfrutéis en cualquier momento, ¿no? Visión hipnagógica o hinopómbica, ¿cómo podríamos definir una visión tipo para que todos lo entendamos y digamos, eso a mí me ha pasado en alguna ocasión? Bueno, pues estas visiones normalmente las tenemos todos, ¿eh? Lo que pasa que hay grados. Hay, por ejemplo, el grado ligero, que es cuando, por ejemplo, tenemos los ojos cerrados, estamos intentando quedarnos dormidos y empezamos a ver como chiribitas, como destellos de luz e incluso alucinaciones auditivas del tipo de que nos susurra alguien, de que alguien nos llama, sonidos metálicos, zumbidos. Los mismos que hemos descrito en algunos de los casos. Exacto, por eso estoy haciendo hincapié en todo lo que se parece. Es decir, pues ¿oíste algún motor? Oí como un zumbido. Pues es que es parte de ese tipo de alucinación. Estas veces no se suele prestar atención porque es algo muy común, especialmente lo de los chispazos, las luces, etcétera, ¿no? Y casi nadie le da esa importancia. Pero cuando llega a un grado mayor, esas imágenes se convierten en algo que la persona tiene la sensación de que debe estar alerta porque alguien ha invadido su espacio, ya sea en la propia habitación o en la casa. O sea, sabe que hay una presencia y esa presencia produce inquietud y malestar. Y lo que pasa después, posteriormente, es que muchas de esas imágenes hipnagógicas y hipnopómpicas se asocian indefectiblemente a lo que es la parálisis del sueño. Y ahí es cuando ya encima no nos podemos mover, no podemos levantarnos ni ver qué es esa figura que está vagando. Algunos de los casos que habéis comentado simplemente se limitaban a mirar a la persona, o eso es lo que esa persona percibía. Que eso generaba además una angustia especial, porque tú ves a alguien que solo te está mirando, haciéndose el escondido, y eso da mucho más miedo. Claro, pero no hay, es una presencia neutra, ¿no? Es decir, se está como camuflando entre pues las cortinas que hay en la habitación, ese montón de ropa que en un momento determinado hemos dejado ahí, pues porque no hemos tenido tiempo de colocarla en el armario. Esos lugares oscuros surgen esas presencias, esas formas que realmente nos parecen de verdad auténticas, no, yo no digo que no lo sean, ¿no? Pero luego hay lo que es la presencia amenazante, que es cuando esa presencia directamente se acerca a ti, como ha descrito también Santi con el tema de los íncubos y los súcubos, se adhiere a tu cuerpo, intenta, tú sientes amenaza física hacia tu vida, notas que te asfixias, que esa persona o esa entidad trata de incluso de aprovecharse físicamente de ti o abusar de ti o hacerte daño, en cualquier caso, ¿no? Esa sensación de peligro, ¿no? Y como decimos, están todo esto acompañado con alucinaciones de tipo auditivo, táctil, muchas esas presencias, eso de notar que alguien se sienta en la cama, ese peso que tenemos al lado, que hemos sentido yo creo que prácticamente todo el mundo, ¿no? En algún momento de su vida, y hay gente que con más cierta profusión. ¿Por qué? Pues porque cuando este tipo de fenomenología contrastada se repite mucho, hay que plantearse si no existe algún tipo de trastorno del sueño asociado a ello, que también lo hay. Mezclamos trastornos del sueño con visiones. Curiosamente, hablábamos de las noches del misterio del Rialto, o yo, hoy que he estado en un teatro, me fijaba en el telón y yo decía, en un gran telón, por cierto, en el Teatro Alcalá, baja el telón y uno piensa, el entrar en el sueño y el salir del sueño, ¿no es acaso esto la fusión gradual de un mundo con otro, que tampoco entendemos muy bien el otro mundo, que va invadiendo el nuestro o se va marchando? En esa duermevela pasan cosas que intentamos interpretar, pero ¿quién las sabe realmente? ¿Qué está pasando cuando nuestro mundo de la consciencia está siendo arrebatado o invadido por otra nebulosa, por otra niebla absoluta, donde hay un montón de cosas sobre las cuales no tenemos certeza ninguna y que están llegando a nosotros con una oleada? Eso está normal, que en esos dos periodos, no creo que lo explique del todo, sino que en esos dos periodos
se produzca el contacto con lo otro, ¿no? Bueno, tú hablas ahora mismo de un gran telón en el que se proyectan una serie de imágenes, y a esta misma hora en muchos cines de Estados Unidos se está proyectando precisamente un documental titulado La pesadilla, un documental que ha levantado auténtico interés por parte del público, porque se trata de la recopilación de una serie de testimonios por parte de Rodney Ascher, un hombre que ya dirigió Habitación 237 sobre El Resplandor. Y este hombre ha recogido una serie de testimonios de visitantes de dormitorio de casos de parálisis del sueño. Él dice que un 6% de la población sufre este tipo de parálisis, pero claro, en su película, que dicen algunos que es una de las películas de las cintas de terror pues más impactantes del año, precisamente porque está apoyada en testimonios reales, claro, él teoriza en que quizá ya hemos dejado de hablar de visitantes de dormitorio porque le hemos dado esa nueva denominación de la parálisis del sueño. Quizá eso no sea más que el fichero perfecto, el fichero que nos sirve de tranquilidad, pues para almacenar esta serie de experiencias que de otra forma serían mucho más inquietantes. Por otro lado, y mira que la tengo cariño desde hace décadas, que ya somos mayorcitos los dos, esta vez no estoy de acuerdo con Clara, al menos no al 100%. Yo creo que este fenómeno, si se parece en algo, se puede parecer, por ejemplo, al fenómeno OVNI. Podemos, siendo muy generosos, decir que el 99% de los sucesos catalogados como OVNI se pueden interpretar como fenómenos naturales, como malas interpretaciones, como errores del testigo, etcétera, etcétera. Pero hay un 1, un 2, un 3% de casos genuinamente de una extrañeza absoluta. Yo creo que más, pero bueno. Estoy siendo es una opinión. No, y yo la comparto, pero estoy siendo muy generoso, digámoslo así, con la ortodoxia. Pero esos casos de alta extrañeza en este caso también se dan. Te quiero decir, si probablemente el tema de la interpretación extraterrestre sí que no estaría yo tan de acuerdo, porque esa se le debemos a los investigadores norteamericanos. Es verdad que son los que asocian todo esto, claro, con el alienígena, ¿no? Discutíamos Clara y yo sobre los casos americanos, concretamente, que eran como muy especiales. Al final sabemos de los casos lo que nos dicen los investigadores, o lo que nos transmiten que les han dicho los testigos, y en muy contadas ocasiones tenemos el testimonio directo de esos testigos. En Europa y en nuestro país los casos suelen ser más esotéricos, es decir, más espirituales, más paranormales. Allí son más físicos, son más extraterrestres, son más seres de carne y hueso. Sin embargo, yo que he seguido bastante el fenómeno, me he dado cuenta de una cosa: los investigadores norteamericanos son muy cucos y aplican un cierto sesgo, y lo ves contrastando testimonios de los mismos testigos en diferentes libros. La mayor parte de los investigadores terminan obviando determinados factores que no les encajan en su teoría. Es decir, en esos casos que podemos denominar de alta extrañeza, muchas veces en nuestro país o en Europa, o en los testimonios que tenemos en Europa lo hemos visto, se dan también en paralelo fenómenos en vigilia. Fenómenos de tipo incluso poltergeist, o episodios de telequinesis, o episodios de precognición, episodios abiertamente paranormales. Curiosamente, en los casos norteamericanos no, llega el enanito cabezón, se lleva al señor, le hace lo que buenamente quiere y lo devuelve. Pero cuando rascas un poco en la superficie de lo que te dicen esos libros, o vas contrastando un libro con otro y haciendo el puzzle del caso en general, descubres que sí, que eso también sucede en Estados Unidos, en unos pocos casos, son los casos más notables. Lo que pasa es que no queda decoroso en tu libro de ovnis decir que de repente pues este señor tiene episodios poltergeist en su casa. Entonces sí que estaríamos hablando de un fenómeno genuinamente extraño, paralelo probablemente al de la parálisis del sueño, y de una interpretación interesada por parte de un determinado sector de la ufología.
Yo estoy de acuerdo con lo que está contando Santi, y como digo, yo no digo que la explicación para todo absolutamente sea la parálisis del sueño, pero sí que de muchos de estos casos se confunden, ¿no? Otro elemento común, y es que lo habéis comentado en casi todos los casos que habéis dicho, es el estrés. Que gente que está preparando exámenes, gente que duerme poco porque... Esto suele ser muy frecuente en las parálisis del sueño y en estas imágenes hipnagógicas e hipnopómpicas. Y también... La pregunta que muchos harían, no por ser abogado del diablo, es, y precisamente en esos estados alterados de la conciencia, cuando tú sometes a tu conciencia a una especie de traqueteo, ¿no? Se habla de los místicos o se habla de los cercanos a lo extraordinario y que se sometían a esos ayunos o a esa sensación de privación del sueño. ¿Puede ser por la privación del sueño o porque solamente a través de la privación del sueño accedes a áreas donde esto se puede aparecer? Claro, si fuera solamente la privación del sueño, es decir, yo estoy de acuerdo también en que los ejercicios místicos evidentemente se han practicado porque han obtenido resultados con ellos, ¿no?, a lo largo de la historia. Pero no es tanto que a lo mejor estén despiertos preparando exámenes, es decir, que privándose del sueño, como el hecho de que se duerma peor porque se está estresado. Es decir, que haya mayores periodos de despertar y que precisamente esos despertares a veces se producen en momentos equivocados, ¿no?, en los que todavía el cuerpo no está preparado para despertarse. Sí. Y me gustaría hacer una cosa también en el sentido también por los oyentes, que sé que este tema les preocupa, el tema de la parálisis del sueño. Porque es muy común. Porque es muy común y muy aterrador cuando lo tienes por primera vez. Si vosotros estoy segura que habéis tenido este episodio, yo lo he tenido. Y la primera vez fue terrorífico. Yo creí que me daba un infarto porque yo necesitaba moverme, no podía, y trataba de encender la luz y yo veía que mi mano atravesaba el interruptor. Obviamente no me estaba moviendo, pero es la percepción que tenía. Si realmente si hubiera una relación entre ambos fenómenos, si realmente fuera una parálisis del sueño, es decir, habría que distinguir entre el caso que no es parálisis del sueño, que no podemos meter en ese cajón desastre, y el que sí lo es. Si lo es, basta con que cuando se tenga esa primera experiencia, ahora que estos oyentes tienen estos datos, la próxima vez que tengan un episodio de estas características, se relajen, sepan que están experimentando ese fenómeno y se calman, y automáticamente sucede así, con lo cual eso sí que quedaría descartado de que fuera un fenómeno extraño. Somos capaces, por tanto, con cierto consejo muy básico como el que ha dado César ahora mismo, una experta en el mundo onírico, que somos capaces, digo, de ordenar a eso que se aleje de nosotros. Si hacemos ese relajo y aquella figura o lo que sea sigue ahí, pues podría ser otra cuestión. Vamos un poco más allá. Hemos preguntado a los investigadores más de nuevo cuño, en el sentido de que ahora son más conocidos, pero llevan años, como David Parcerisa, y muy a la vanguardia en el sentido de súper arriesgados, ¿no?, en el sentido de no tener ningún temor a hablar de algunas cuestiones. Pero en su mundo también surgen elementos muy interesantes, porque precisamente en Parcerisa hemos encontrado, este investigador catalán, experto sobre todo en las uniones que tienen que ver con la arqueología y el misterio, había algo que yo no conocía y que nos ha contado como secreto, y yo no conocía, pero mira que lo intuía, no lo sabía, esta noche lo vamos a conocer. Pero él aporta un elemento muy interesante, una visión nueva, porque es como lo que decía Santi, que es apasionante. Cada investigador lleva las cosas a su sardina, y ha sido así durante años, y antes más. Si tú tienes una teoría, ¿cómo vas a dejar? Eso lo hace el investigador y lo hace el periodista todos los días, habitualmente, en el grado en que se puede o no. Tú quieres, en el fondo, transformar el mundo y darle a conocer al mundo tu tesis. Astronaves extraterrestres nos visitan. Y entonces algunas cosas como que parecen para la papelera de Windows, ¿no? Eso tampoco aporta mucho y no lo entiendes. Pero si vas al origen, te das cuenta de que en muchos casos aparece ese mundo un poco irreal revolviendo por ahí. En muchos sucesos de los grandes investigadores de la ufología española de los 70 a los 60, muchos de los testigos vivían este tipo de fenómenos después justo de ver un supuesto ovni, con un ovni fuera de la casa en un chalet aislado en la Sierra de Aracena, y estaban pasando cosas dentro del chalet. Había una extraña fusión que, como la parapsicología tenía muy mala fama, peor que la ufología, ya es difícil, los investigadores ufológicos, pretendiendo ser más científicos, obviaban cualquier cuestión considerándola no extraterrestre. Esto sigue pasando. ¿Qué nos dice Parcerisa? Pues algo muy interesante, que va muy con las tesis de hoy, de hablar un poco del inconsciente, de las fuerzas ocultas de la mente, de todo lo que desconocemos y que nosotros mismos a veces ponemos en marcha. A ver qué os parece.
se trata de entidades interdimensionales que incursionan en nuestra realidad, a las que, desde luego, atraemos nosotros mismos, a través de nuestro inconsciente, a través de las energías, de la vibración que nosotros mismos generamos. Yo no considero que sea una realidad externa que opera por sí misma, sino que los propios seres humanos, con nuestra propia energía psíquica, atraemos, les abrimos la puerta para que estas entidades vengan. Y la mayor parte de las veces el objetivo final de todo esto, tanto de las abducciones como de muchos otros fenómenos de esta índole, es siempre absorber nuestra energía vital, absorber todo este campo energético que el ser humano de por sí posee. Esta teoría de nuevo cuño o de viejo cuño, esto lo cree ahora mismo mucha gente. Una especie, no sé, de vampirismo nocturno moderno, que ya no lleva capa ni lleva colmillos, evidentemente, porque parece ridículo, pero en el fondo no dejan de ser energías oscuras. Yo recuerdo el primer investigador en mi vida, hace muchos años, que me habló de los bajos astrales, y yo no lo entendía muy bien. Y luego, al final, he ido identificando esa figura, el nombre es lo de menos, en muchas de las historias. En el famoso y siempre referido caso Vallecas, no es un bajo astral, o lo que nos cuentan de bajo astral, la figura oscura que serpentea por la habitación y que las dos niñas en las literas la ven entrando en la habitación, que no es posible porque entra por debajo de la rendija de una puerta, ¿qué es eso? Y no tiene pelo y tiene los hombros muy estrechos y parece la típica imagen de una momia oscura serpenteando, y lo que ellas dicen es que luego las muñecas son lanzadas de un lado al otro, ¿no? Repentinamente es cuando gritan. El bajo astral, la oscuridad absoluta que se transforma para invadirnos, ¿no? Para agredirnos, para quitarnos algo que nosotros tenemos. Esto parece muy antiguo, pero se transforma ahora mismo en teorías nuevas. Hay algo que yo no conocía y quizá tenga que ver con estas visiones, lo dejo ahí como pura anécdota personal, de un investigador tan implicado en temas que hasta la mayoría de investigadores tendrían rubor, en el sentido de que son muy arriesgados, ¿no? Pero tienen su éxito hoy en día y son muy creídos. Pero había algo, como digo, que yo no conocía de David Parcerisa, y nos lo ha contado. Este es un tema que hasta yo mismo puedo pues comentar alguna experiencia, alguna anécdota, porque yo he sido pues máximo afectado, ¿no? Ya desde mi infancia he vivido este tipo de visitas, de experiencias, ¿no? Entonces pues es una situación muy difícil, para el que no la ha vivido pues no puede ni siquiera atisbar de qué se trata. Es una parálisis completa, es una catalepsia en la que sientes perfectamente que hay una presencia a tu alrededor, y esa presencia pues lógicamente a veces puede ser un poco más armónica, otras veces notas que es algo pues perfectamente hostil, amenazante, atenazante, y es una sensación de angustia que no es fácil liberarse del pánico, ¿no? Aquí lo interesante es que hubiese algún tipo de, vamos a decir, comisión de investigación o centro o entidad privada que se ocupara precisamente de todas estas personas, que cada día hay más. Yo recibo cientos de cartas pues contándome experiencias de este tipo. Es muy traumatizante para estas personas el no ser escuchadas. No pueden contar a nadie, no encuentran herramientas conceptuales, primeramente para entender qué es lo que les ha pasado, y luego pues también que alguien les ofrezca una solución. ¿Recuerdas la marca que tengo en la oreja? Sí. Estoy seguro de que me inyectaron algo. ¿Que te inyectaron algo? Aquella noche, después de Navidad, aquella noche que yo les vi. ¿Que tú viste a quién? Alguien vino por mí esa noche. ¿Quién vino por ti? Alguien entró en la casa y... Espera un momento, ¿qué has dicho? Dije que alguien entró en la casa, me raptó y me inyectaron algo detrás de la oreja. Esto es ridículo. Eran pequeños y de piel azulada, y había otros de caras largas y delgadas con grandes ojos azules, y esto es lo más extraño, no parecían humanos. Agradecemos, por supuesto, la honestidad del amigo David Parcerisa, porque ocurre algo que es común.
Cuando alguien toma el riesgo, por bandera, equivocado o no, con sus teorías personales, pero lo difunde, y hoy en día hay unas posibilidades de difusión a través de Internet, de YouTube, de los canales, de los blogs. Es decir, a mí me parece maravilloso, por cierto, que alguien tenga una idea compartido no pueda transmitirlo. ¿Qué es lo que ocurre, Santi, Clara, Javi, de inmediato? Que un sinfín de personas necesitaban a alguien diciendo estas cosas y les confiesan una serie de fenómenos que están viviendo. El investigador, cuando se cree, me ha pasado y nos pasa a todos, luchas, ¿no?, con las mareas de mayor credulidad, mayor escepticismo. ¿Qué es lo mejor? ¿En qué momento puedo dar yo lo mejor a mi público? ¿Cómo no puedo patinar hacia este lado o hacia este otro? ¿Qué me estoy perdiendo si me hago demasiado el escéptico o si me hago demasiado el crédulo? Y las diferentes, repito, oleadas que viven en su vida. Pero yo me he dado cuenta de que hay muchas personas que están muy traumatizadas simplemente por no ser escuchadas, y que como su testimonio cuando lo cuentan a veces es tan inconexo y tan increíble, tú no les puedes dar respuesta y a veces ni los crees. Pero lo que nadie puede dudar es que esta misma noche, cualquier otra noche, hay un montón de personas que ahora a veces piensan que tienen a quien acudir, que están esperando a que alguien en el árbol de antorcha para contarles su caso, sea parálisis del sueño, como decía Parcerisa, parálisis del sueño o no, él ha vivido esa sensación de hieratismo total, y alguien que te ronda. ¿Tendrá explicación o no? Pero eso le ha hecho con fuerza decir, bueno, yo aquí soy, entre comillas, ¿no?, un John Mack o un Bud Hopkins español, de decir, que recopilo estas informaciones, y te llegan cientos. Mera locura. ¿Y qué es la locura también, no? Mera patología, o hay algo más. En el tema de los niños, por ejemplo, Javi, hubo una serie de análisis muy interesantes. Hablamos de niños, bueno, pues porque se sobreentiende una especie de pureza, de no contaminación relativa. Y aquellos análisis fueron impresionantes, ¿no?, por sus denominadores comunes y por lo que expresaban, la fuerza con que expresaban algunas visiones. Sí, bueno, respecto a esto que comentabas antes, yo siempre me había preguntado si es el investigador que propone una teoría nueva el que genera que surjan este tipo de testimonios, es decir, la gente de pronto empieza a quedar sugestionada quizá y a vivir este tipo de experiencias y las cuenta, o si realmente no sabían muy bien cómo contarlas porque no habían vivido nada parecido y se han animado a hacerlo. Y lo cierto es que tanto en Milenio 3 y Cuarto Milenio hemos contado historias muy poco catalogadas, como las de, por ejemplo, llamadas del más allá, llamadas telefónicas. Y cuando lo has contado, resulta que un montón de gente, claro, había el vigilabebé. Claro, y al lado la figura oscura junto a la cuna. Efectivamente. Y resulta que eso no lo sabíamos. ¿Y qué pasó? Y recibimos además no sé, decenas de comunicaciones de casos así, y además lo que se veía es que había una angustia real, había una sensación de miedo auténtico y de esa sensación también de incomprensión, que nunca se habían atrevido a dar el salto hasta escucharnos hablar de este tipo de experiencias. Ahora hablaremos de aquellos casos que fueron casi al límite y que se quedaron como incógnitas, que muchos de los investigadores no creímos y que quizá, repito, revelen una oscuridad, una raíz de la mente humana que es igualmente interesante, sean extraterrestres o no. Esto genera una especie de espejo sobre los traumas de la condición humana en el siglo XX y XXI, ¿no? Están ahí. Pero hablábamos de los niños y sus dibujos, que me interesa. Ha habido investigaciones incluso por parte de la universidad. Susan Blackmore, del Departamento de Psicología de la Universidad de Bristol, pretendía responder a la pregunta de si la cultura popular puede modificar la mente, la visión de estos niños a los pies de la cama. Y para ello lo que hizo fue acudir a 2 colegios de Bristol y estudiar a 126 niños de entre 8 y 13 años y a 224 adultos de 18 años. Ella lo que hace en un principio durante la primera media hora es hablar con los niños con tranquilidad para que se acostumbren a ella, para que se tranquilicen y cojan confianza, y después hace un experimento de con los ojos cerrados les cuenta una historia de un padre contando una historia a los pies de la cama, les habla de un extraterrestre y los niños después tienen que dibujar cómo han imaginado ese extraterrestre. Su sorpresa es que el 12% de los niños dibuja a la gran figura icónica del gris, ¿no? Esa figura de gran cabeza, ojos almendrados. Pero lo que llama la atención a esta mujer es que ese 12% no era precisamente el grupo de niños que más televisión veía ni que más televisión consumía.
Pero después fue un paso más allá y preguntó si ellos mismos habían tenido experiencias de visión a los pies de la cama. Y su sorpresa es enorme una vez más cuando recibe la respuesta de un alto porcentaje de estos niños diciendo que ellos han visto cosas. Y entonces hace un catálogo intentando explicar cuál puede ser el origen de esas figuras que aparecen a los pies de la cama. Primero dice fantasmas. Pregunta a los niños si ellos creen que puede tratarse de un fantasma. El 33% de los niños dice que cree que pudo ser un fantasma. El 28% de los niños dijo que estas visitas procedían de un origen extraterrestre. Después, un 56% de los niños dijo simplemente que eran presencias, que ellos no sabían muy bien cómo catalogar. Y también un 28% de estos niños dijo que esas visitas a los pies de la cama habían estado precedidas por la visión de luces que rondaban el dormitorio. Hace poco recibíamos, me estaba acordando ahora de que precisamente en esa última noche del misterio, una persona, hay siempre el turno de preguntas, es muy interesante, ¿no? Porque también estás analizando ahí cosas que inquietan, y sabes que hay personas que llevaban mucho tiempo con el caso guardado, y sabéis que casos de tipo en España, bien documentados, tampoco hay tantos. Casos de supuesta, vamos a llamarlo abducción, no sé cómo denominarlo ya, esto no es tan habitual. Y una señora se levantó con honestidad y normalidad total, dice: esto lo llevo en secreto, ¿no? En mi familia, lo vivió con su hermana. Y era un caso idéntico al famoso caso que hemos contado con el de Próspera Muñoz. En una aldea, cuando son niñas, hace mucho tiempo, unos 40 años, observan la llegada de una especie de luminaria, un tanto ovalada, que se posa en mitad de la noche cerca de la vivienda. La están observando, está la hermana dormida, ella se despierta y entonces ve, cosa que tiene que ser, y es otra España, es otra época, unas figuras como niños, pero ella sabe de momento que no son niños, ella tiene como 6 años, y que van avanzando desde esa luz, van cogiendo el camino y van hacia la ventana. Esa visión, esa procesión, ese caminar le inquieta, no sabe qué está pasando. Hay un momento en que nota que es un momento traumático, que pasa en muchos de estos casos. Lo que contaba antes del caso de Santander, no está dentro, está fuera y está dentro. Estaba fuera y de repente el límite lógico para nosotros, que es una pared, un tabique, ya no está. Esa figura ha seguido. Por tanto podemos quizá hablar de un sueño, ojo, o de una visión onírica, pero desde luego se está desarrollando. Está alrededor de la cama esa figura acompañada de otra, la están observando. Es la España de los 60 y la transportan a algún lugar, la llevan a algún lugar. Cuando vuelven, sí, la hermana sigue durmiendo y ella está desnuda en la cama, desnuda. Tiene la sensación de que la han manipulado, de que la han tocado. ¿Aquí qué hay? Un psiquiatra hoy en día absolutamente escéptico, ejemplos como el de Gaona hay muy pocos, diagnosticaría todo esto seguramente como un suceso de abuso transformado por la niña en una especie de aventura onírica extraña como autodefensa. Cuando alguien hace la aberración, la terrible aberración demoníaca, ¿no?, de abusar de un niño, muchas veces el estrés postraumático genera una historia ficticia para intentar sobrevivir a esa terrible, vejación, y se convierten en mí. Se ha estudiado, ahora no todos los casos valen. Es decir, en España hay personas que van a esa noche del misterio, oyen este programa esta noche, están haciendo sus trabajos y que tienen este tipo de secretos y que lo contaba con una total frialdad, normalidad, diciendo: oiga, me gustaría saber. Nosotros no podemos decirle, solo le puedo decir que había casos muy similares. Y hay casos más extremos todavía, casos que nadie ha querido tocar, que hasta, repito, los investigadores un poco orgullosos en exceso, como ha sido mi caso en alguna ocasión, bueno, esto ni lo contamos, no, ahora tengo otra visión, esto revela algo profundo del ser humano. Casos que acabaron ahí en el limbo. Santi nos recordaba alguno en la redacción y decía: caramba, ¿qué pasó con estos casos donde se hablaba de visitas que dejaban elementos físicos?
Eso sí que encaja con lo que decíamos antes de casos de altísima extrañeza. Es cuando efectivamente después del caso queda un rastro físico. Como esos arañazos se contaban en la película Cuarta Fase, ¿no? Mila Jovovich hacía de profesora que veía que había unos arañazos, ¿no? Algo entraba como una bestia por la habitación y en el parqué había las marcas de una garra. Y algunos, fíjate que cumplen esa característica de que son tan extraños, tan grotescos, que casi tienen que ser verdad. Porque una persona, como el caso de Peter Cowrie, que nos comentaba Diego que efectivamente luego terminó fundando una asociación de ayuda para otros abducidos. Ha pasado varias veces, ¿no? El testigo que acaba siendo un poco médico buscando una solución para otros. Pues este hombre, fíjate qué vida más extraña llevaba. Vive todavía en Sydney, Australia. Es un próspero empresario que tiene una empresa de cementos, nada relacionado con el espacio ni con el esoterismo, que vivía completamente ajeno a todas estas cosas, y que el 23 de julio de 1992, estamos en la franja crítica, estaba de baja porque había tenido un accidente laboral en su propia fábrica, pues con unos sacos de cemento, etcétera, etcétera. Tenía una lesión, pero se había levantado temprano para llevar a su mujer al trabajo. Muy temprano, de hecho regresó a casa a eso de las 7 de la mañana. Cuando regresa a las 7 de la mañana siente un tremendo sopor, también la lesión le está fastidiando, y dice, bueno, pues vamos a tumbarnos un rato, vamos a descansar, y ya a mediodía pues nos terminamos de plantear el día. Tiene un sueño extraño, agitado, lleno de pesadillas, y cuando se despierta, según cuenta él, súbitamente descubre un cuadro inenarrable. Sobre él, acoplada sexualmente, hay una mujer rubia, de piel muy clara, de ojos azules, azules del doble o triple de tamaño, perfectamente humanos, pero del doble o triple de tamaño que corresponderían a un humano normal. Y es, cuando digo rubia, es rubia platino, o sea, un rubio blanco completamente. Y él sobre todo está inmóvil, no tiene más remedio que dejarse hacer, porque ese súcubo moderno está literalmente violándole. Aquel acoplamiento dura un rato. Hay un momento en el que consigue recuperarse y forcejear, y después de ese forcejeo ya no recuerda nada, hasta que se despierta normalmente pensando, como es lógico, que esto ha sido una pesadilla, un sueño extrañísimo, una variante del sueño erótico especialmente retorcida, hasta que descubre unos cabellos en su propio cuerpo, unos cabellos largos, unos cabellos blancos que encajan perfectamente con aquella experiencia. Y sí decide que aquello es importante, los guarda en un sobre, y decide comentárselo semanas después a un famoso ufólogo australiano que lo acababa de escuchar en la radio, como nos ha podido escuchar a nosotros. Oiga, pues si lo que cuenta usted, mire lo que me ha pasado a mí, y tengo un sobre. Ese sobre es llevado a analizar, porque para bendita suerte resulta que los cabellos tienen raíz, se pueden hacer análisis de ADN, y de los análisis se concluyen unas cosas muy extrañas. Primero, que son cabellos humanos. No hay nada que indique que no sean cabellos humanos, pero son cabellos humanos muy, muy, muy peculiares. Son cabellos humanos perfectamente decolorados. No hay ni la menor traza de pigmento, de melanina, de nada en esos cabellos. Serían de un albino perfecto, de una albina perfecta, porque se determina que son efectivamente de mujer. Y cuando se extrae ese ADN, se descubre que la mezcla genética de esta persona, vamos a llamarla persona porque evidentemente deja ese rastro físico, es como poco improbable. Estamos hablando de una albina cuyos ancestros proceden, por un lado, de una remota región de Mongolia, de una etnia muy particular con un genotipo muy determinado, y por otro lado vascogaélicos. Y ahí se queda la cosa.
hasta que el caso, que se publica y en aquella época tiene cierta notoriedad, termina cayendo en manos de John Mack. John Mack, psiquiatra de Harvard, muy controvertido, que en un momento dado da la espalda a una brillante carrera académica perfectamente ortodoxa para dedicarse a estudiar el fenómeno de la abducción, y John Mack somete a Peter Cowrie a su batería de pruebas que tenía como estándar, entre ellas la regresión hipnótica. John Mack da perfecta credibilidad al caso, y no solamente eso, sino que descubre que en 1988 Peter Cowrie ya ha sufrido otra abducción. Ya ha sufrido otra abducción también en su propia casa, en este caso, según sale por la regresión hipnótica, por unos seres pequeños que le hacen una incisión, que le inyectan algo, curiosamente como en el corte, en el cuello, y que esa incisión deja una cicatriz que es todavía visible. Y ahí se queda la cosa. Peter Cowrie sigue contando su historia a todo el que le quiere escuchar. Aparte de esta asociación, tampoco ha sacado ningún beneficio, que también es una asociación sin ánimo de lucro. Pero a veces estos casos cogen ya tintes muy dramáticos. A finales de los 80, en Las Vegas, Brett Oldham y Diane Swanson eran una pareja joven, muy ilusionada, que esperaba su primer hijo. Ya estaba embarazada de 4 meses, ya había recibido su primera ecografía. Es decir, por si alguien lo duda, estamos hablando de un embarazo absolutamente confirmado. No es un embarazo psicológico, es una señora embarazadísima. Una noche tienen lo que los dos creen que es un sueño. Los dos por separado creen que es un sueño. Y es que su habitación se ve invadida por unos seres pequeños. No tenemos que describir otra vez el aspecto porque todos los conocemos. ¿Sueñan a la vez? ¿Sueñan a la vez? ¿Se cuentan el sueño? No, se lo cuentan al día siguiente. Se lo cuentan al día siguiente y en unas circunstancias tremendas. Y sueñan que de repente ya no están en su habitación, sino que están en una sala en la que él está inmóvil, sin capacidad de moverse, en una camilla, y en la de al lado, que es una especie de silla de ginecólogo, muy característica, estos seres le están haciendo algo a su mujer. Su mujer que en esa pesadilla, entre comillas, solo piensa: por favor no le hagáis nada a mi hijo. Así se queda la pesadilla, se despiertan por la mañana y Diane descubre que hay unas gotas de sangre en las sábanas. Muy alarmada, pensando sobre todo en la pesadilla, no tanto como que evidentemente algún ser le haya arrebatado a su hijo, sino que semejante pesadilla fuera algo que indicase que su embarazo iba mal, que estaba sucediendo algo raro, que podía haber tenido un aborto espontáneo de algún tipo. Salen corriendo para la clínica y es en ese momento cuando se cuentan: pues fíjate, es que soñé anoche. Él se queda de pie y dice: es que yo soñé exactamente lo mismo. Hasta ahí queda la cosa de decir, bueno, una cierta telepatía del sueño, puede ser. El problema es cuando llegan a la clínica y queda certificado por su ginecólogo, se le hace una exploración de que allí no hay feto de ningún tipo. Es más, se le hace una exploración muy exhaustiva para ver qué ha sucedido. No hay ningún tipo de tejido en el útero de esa mujer, ni rastros de sangre, ni rastros de una interrupción voluntaria del embarazo, es decir, de un aborto clandestino o como fuera en otro tipo de clínica. Diane Swanson está completa y exactamente como si nunca hubiera estado embarazada. Este tipo de casos quedarían para otro programa, generaron también una histeria colectiva en madres que aseguraban que casi un fenómeno, a diferencia de que, bueno, diferencia o no, que en España hemos visto que hay una parte tremenda y oscura de realidad, ¿no?, de los bebés robados y demás, que parecía igual una especie de leyenda, y que luego la leyenda resulta que se ha confirmado con historias increíbles. Bueno, pues hubo una oleada, ya no se habla de esto en Estados Unidos sobre todo, de madres que creían que después de estos sueños algo les arrebataba a sus criaturas, ¿no? Y eso quedó ahí. Ahora, había una patología, una tensión. ¿Tiene algún tipo de explicación científica todo esto? Muchos psiquiatras dirían que sí, ¿no? Curiosamente, bueno, quizá en el caso de Santi no puedo decir esto porque es un caso, si había un embarazo contrastado, etcétera,
pero sí que en la antigüedad las tradiciones féricas hablan de que las hadas, los seres féricos, una de las características de su actividad de interacción con los humanos era robar los bebés y dejar una especie de duplicado que aparentemente era igual a ese bebé, pero no era igual, tenía la piel como más grisácea, tenía menos vida, era casi como un imitador. Qué terrible lo que acabas de contar. Y eso es de la tradición del folclore eterno. Sí, sí. Y en la Edad Media había muchos casos de mujeres que, creyéndose violadas por los íncubos, decían que mostraban los síntomas propios del embarazo y a los 2 meses terminaban esos síntomas, todo volvía a la normalidad y ellas creían que se les había robado el bebé. Y es que podríamos hablar casi de una subcategoría dentro de estas experiencias, pues de ladrones de fetos, de casos como el de Morgana von Clauser, que también en el sur de California dice que tras un visitante de dormitorio, unas luces extrañas rondando a través de la vivienda, ella siente la necesidad imperiosa en 1989 de tener un bebé, se queda embarazada, todo va con absoluta normalidad, su médico, el doctor Levin, le dice tras unas radiografías, ecografías y pruebas que efectivamente está embarazada, y al cabo de unos meses, en otra inspección rutinaria, dice que este doctor Levin no encuentra síntomas de vida en el bebé, en el feto, y hay que extraerlo. La mujer es ingresada en el hospital y cuando está en la habitación a solas dice que pasa una enfermera con un aspecto muy extraño, dice que muy bajita, con unas manos extremadamente largas, huesudas y delgadas, con un rostro extraño también y con una ropa como anticuada. Esta mujer habla con ella durante unos minutos, pero casi como si fuera extranjera, se marcha de allí, la mujer, la testigo, se queda dormida rápidamente. Proceden a bajarla para extraerle el feto, y cuál es la sorpresa de los médicos cuando al abrir no encuentran absolutamente nada, igual que ocurría en el caso de Santi. Y de hecho, en el informe, lo que aparece como frase final, como conclusión a este caso es: no se encontraron restos fetales. Evidentemente 2 ejemplos de caso extremo. Se habló mucho de estos casos. También existen, yo no sé si las modas, casos que tienen un tiempo de vigencia y que luego desaparecen de los medios e incluso de la ansia de los investigadores. Pero está claro que muchas de estas personas, si hay algo diáfano, es que su vida nunca volvió a ser la misma por lo traumático de la experiencia. Nos encontramos aquí ante el miedo a perder el bebé, ante cuestiones que tienen que ver con la comunicación biológica de la madre y su mente, que está evidentemente en el proceso del embarazo, imagino que emitiendo o recibiendo a un nivel diferente, no convencional. Nunca lo sabremos. Todos los casos tienen explicación patológica, seguramente en el manual de disfunciones mentales habitual de la Academia de Ciencias Psiquiátricas Norteamericana. Intentarán encajar todo esto, aunque muchas personas ahora saben, sienten, intuyen que su caso no encaja para nada con todo esto. Ahora, de todo lo que hemos contado, y ahora seguimos después de las noticias, yo había escuchado todos estos casos, pero lo que me han puesto los pelos de punta, os lo juro, ¿sabes lo que es? Cuando Clara ha definido, no sé por qué, el imitador. O sea, en el folclore antiguo de la Europa medieval, las hadas, los elfos, esas creencias entre comillas que representan lo que sea, robaba a los niños y los sustituía por otro, que era como no natural. ¿Qué cosas me cuentas, Clara? Ahora volvemos con muchas más cosas en Milenio 3.